Hola gente, ¿cómo van? El día de hoy vamos a estar haciendo este diseño para un suéter de cuello redondo. Vamos a estar hablando un poco de la idea, del concepto y de los efectos que hicimos en Photoshop para conseguirlo. Así que quédense y veamos cómo se hace. Ok, entonces empezamos con esta especie de idea o concepto que es trascender a partir del dolor o trascender desde el dolor, que me parece una idea bastante contundente y fuerte y que se me ocurrieron muchas ideas de poder representarla. Entonces también me ayudó un poco de ChatGPT para conseguir algunos textos que me ayudaran un poco también a hilar la idea. Y bueno, empecé a buscar algunas imágenes en Unsplash, que es un banco de imágenes gratuito que ustedes también pueden buscar allí sus imágenes, y hay unas de pago y otras son gratuitas, entonces les puede servir como recursos para ustedes poder realizar sus diseños. En este caso yo encontré esta imagen que es una especie de mesías o hombre trascendiendo, que me pareció que podemos jugar mucho con esta imagen, haciéndole algunos efectos, editándola un poco. También este ojo, que me parece que tiene una expresión muy fuerte y está mirando un poco hacia arriba, entonces creo que nos puede también ayudar a causar sensaciones y emociones con la pieza, y ya otros elementos un poco más de formas y vectores que nos ayuden a transmitir lo que queremos con nuestro diseño. Entonces, una vez hayamos como hecho esta búsqueda o tengamos estas imágenes, vamos a pasar a hacer la composición. Una vez estando ya acá en Photoshop, vamos a pasar nuestra imagen principal, que sería esta, a la mesa de trabajo. Y lo que voy a hacer es, voy a agrandarla un poco, yo creo que por acá. Y en este caso voy a empezar a recortar el hombre y lo quiero separar de la imagen, entonces voy a recortarlo y a separarlo. En este caso usé una selección rápida del sujeto que se hace a través de... yo siempre lo hago a través de varita mágica, y aquí está la opción de seleccionar sujeto. Le doy en nube para que la selección sea más precisa y hace esta selección. Si bien hay algunos detalles o imperfecciones que podemos mejorar con esta herramienta de selección, si damos Alt, esta herramienta lo que va a hacer es que va a quitar partes de la selección, o si oprimimos Shift, lo que va a hacer es agregar unas partes de la selección. Entonces con estas dos teclas vamos quitando o agregando partes de selección para mejorar un poco la selección automática que nos hizo el software. Ok, una vez hayamos terminado la selección, podemos también ir a seleccionar y aplicar máscara. Y aquí podemos ajustar un poco estos parámetros para mejorar la selección. Pueden ir ajustando valores un poco no tan altos porque el cambio va a ser drástico. Entonces serían como más bien cambios sutiles. Les recomiendo que no se pasen de estos números. Y vamos ajustando. Damos OK. Y aquí ya tendríamos nuestra selección del sujeto. Lo que voy a hacer es pararme en la capa de la imagen y voy a dar Control J, y ya voy a tener el sujeto separado. Ahora voy a crear una máscara y voy a empezar a quitar un parte del fondo de la imagen. Creo que por ahí está bien. Ahora voy a empezar a jugar un poco con los textos, con las composiciones tipográficas, con el título, subtítulo y agregar algunos elementos.
Ok, aquí tenemos ya la composición. Jugué un poco con las fuentes y con las tipografías. Aquí hicimos este juego tipográfico, agregamos los elementos que teníamos. Aquí ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algunos efectos en estas imágenes para darle más riqueza visual. Y vamos a separar este elemento y a crear una nueva capa de color uniforme y la vamos a poner acá atrás. Bueno, una vez hecho esto, creo que es también importante empezar a organizar las capas que hemos empezado a crear acá de forma desordenada. En este momento podemos empezar a dar orden a las capas y el diseño cuando veamos que ya tenemos nuestra composición hecha. Así que eso es lo que voy a hacer. Ok, aquí ya intenté dar un poco de orden a las capas, las agrupé como por secciones para saber más o menos dónde estaba cada cosa. Y ahora vamos a aplicar un efecto a nuestras dos imágenes, en este caso es esta del hombre trascendiendo y el ojo. Estas están acá abajo, entonces justo encima de estas dos imágenes lo que vamos a hacer es primero buscar una textura. Así que vamos a ir a Texture Labs y vamos a buscar una textura que nos dé una especie de patrón de impresión offset, pero gastado, que creo que lo tienen por acá. Esto sería como una especie de patrón offset, de impresión offset. Ya les muestro cómo se ve, pues acá se ve, alcanza a ver como una especie de patrón. Creo que eso le daría una textura muy interesante a la imagen, en este caso las dos imágenes. Así que vamos a ver cómo lo podemos implementar. Entonces colocamos la textura justo encima de las dos imágenes y vamos a darle mezcla definida. En este modo de fusión lo que va a pasar es que la imagen va a adquirir esta textura y la va a contrastar un montón. Creo que me parece a mí que el efecto que da es muy interesante y muy duro, pero no queremos que tenga color. Entonces vamos a aplicarle un umbral encima para que nos quede una imagen de alto contraste y solo nos quede dos colores, el blanco y el negro. Entonces aquí vemos cómo cambia todo y podemos moverlo para ajustarlo para que las luces y las sombras cambien y se vean distintas. También podemos agrandar la imagen para que el patrón quede más grande y se note más. En este caso vemos que ya se nota más el patrón de la textura. Ahí vemos que quedó interesante. Y ya tendríamos una imagen en blanco y negro a la cual podríamos agregarle color haciendo unas selecciones. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que el sujeto lo vamos a colocar encima y vamos a crear un color solo para el sujeto. Para esto vamos a deseleccionar o dejar de ver todo menos
el sujeto y vamos a hacer una selección de esto. Vamos a dar selección, seleccionamos la capa, selección, rango de color y seleccionamos el sujeto y vamos a darle un color uniforme que puede ser negro. Esto lo podríamos deseleccionar y con la otra capa que teníamos al principio, la selección que ya habíamos hecho, podemos cambiar el color a un rosa y ahora esto lo vamos a llevar encima de nuestro efecto de umbral y vemos que ya el sujeto quedó con un tono, con un color y las sombras. Aquí le podemos colocar sujeto y ya tendríamos el sujeto aislado. Ahora, si queremos darle un color a todo lo demás, sencillamente vamos a deshabilitar el sujeto, vamos a seleccionar todo lo demás de la misma forma que lo hicimos ahora, selección, damos clic acá para que nos seleccione una capa y vamos a selección, rango de color y seleccionamos el color negro, que en este caso es el color en el que está toda la pieza. Vamos arriba del efecto umbral y vamos a dar color uniforme. Podemos marcar una especie de color ladrillo y vamos a ir hasta arriba y ya podríamos desactivar todo lo demás y vemos que tenemos a nuestro sujeto y a nuestro fondo ya de otro color. Lo que hicimos aquí fue básicamente una selección de todo para que nos quedara el color editable. Entonces aquí podríamos cambiar el color a cualquier otro tono. En mi caso creo que se ve muy interesante con este tono ladrillo y podemos colocar las sombras del sujeto también de este mismo tono. Podremos cambiar el color de fondo también para que no quede blanco blanco, sino darle una especie de tono cálido. Sería el background. Y estos, que sería todo nuestro diseño, lo podríamos agrupar en una capa que se llame diseño. Y cuando queramos ajustar algo del diseño, pues lo hacemos desde acá y volvemos a hacer la selección y tendríamos nuestro diseño de nuevo con un tono y con el sujeto por encima. Entonces básicamente esta sería la composición de nuestro diseño con este efecto de textura con umbral, que me parece que se ve muy interesante para que lo puedan ustedes replicar en sus composiciones o en sus diseños. Vamos a ver cómo se ve en la prenda. Vamos a usar un mockup para colocar nuestro diseño en la prenda. Aprovecho también para decirles que en mi cuenta de Gumroad tienen disponible todos estos mockups. Si necesitan visualizar sus diseños o si quieren montar sus diseños en una página web, pueden adquirir estos mockups que están cool. Los hice con mucho cariño y espero pues les pueda funcionar, les pueda servir. Son muy fáciles de usar, son muy fáciles de editar. También en el paquete viene un video tutorial instructivo para que ustedes puedan usarlo de forma fácil y rápida. En este caso esta es la versión en blanco, pero también en el paquete viene una versión con fondo blanco y con fondo oscuro. Entonces vamos a pasar nuestro diseño a el mockup. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar las capas que contienen nuestro diseño y las vamos a fusionar con Control Alt E.
Al hacer esto nos va a crear una capa combinada con el relleno de todos los elementos que tiene nuestro diseño y el sujeto que lo dejamos por encima. Si nosotros deseleccionamos todo, vemos que nuestro diseño está en PNG. El único que tiene fondo es nuestro personaje, que tiene el fondo rosa que le dimos. Entonces vamos a pararnos aquí en la capa que combinamos, damos control C y en nuestro mockup, si ven, aquí hay una capa que dice back, acá hay otra capa que dice diseño. Esta capa es la que nos interesa, donde dice diseño. Vamos a dar doble clic y aquí se nos va a abrir en donde debemos colocar nuestro diseño. Simplemente le damos control B para pegarlo y lo ajustamos. Una vez lo ajustemos donde creamos que puede verse bien, lo centramos al tamaño que queramos, le damos control S y se nos va a modificar en el diseño. Entonces es muy fácil modificar el mockup. Si lo queremos más pequeño, pues simplemente lo volvemos más pequeño, damos de nuevo control S y se modificará al instante. Y bueno, esto era lo que tenía para mostrarles hoy. Espero les sirva de inspiración. Espero usen el efecto, que me parece que queda muy bien esa textura. También pueden separar los elementos como vimos, cambiarles el color. Y espero que puedan usar también estos mockups, que les puede servir mucho para visualizar su diseño y ver si está bien o si tienen que mejorar algunas cosas, cambiar algunos elementos del lugar. Entonces eso era todo, nos vemos pronto, chao.